Les damos los buenos días este hermoso sábado a toda nuestra audiencia hermosa y fiel que siempre nos apoya y nos mira sábado a sábado. Esta mañana estamos aquí sus hermanos, sus amigos, su familia, Diego y Marlene Nufio, una enseñanza más para compartir con ustedes. Y se trata de la enseñanza número 15, la parábola 14, que vamos a estar hablando hoy, que es los talentos. La parábola tan hermosa que el Señor Jesucristo les compartió a sus oyentes, ¿verdad? Y más que todo ahí a sus discípulos, y cómo el día de hoy nos habla también a nosotros. Y es una parábola, la verdad, muy hermosa, así que queremos que todos, ¿verdad?, se conecten, que todas la miren, que la compartan. ¿Por qué? Porque cada vez, hermanos, la palabra del Señor nos enseña siempre algo y edifica nuestras vidas, pero a la misma vez nos exhorta severamente. Y esta podría ser una de esas parábolas que Jesús habló, que miramos el carácter de Dios y nos muestra su severidad, nos muestra lo que Él espera de nosotros, y cuando no damos lo que tenemos que darle, también qué severo puede llegar a ser el Señor, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros nos ha dotado de talentos, de dones, de habilidades, y eso es lo que estaremos hablando el día de hoy. Así que estaremos aprendiendo de esta, y está en Mateo 25 del 14 al 30 para todos aquellos que apuntan, y vamos a empezar, amor, con esa parábola. Así es, pues gracias a Dios, ¿verdad? Una semana más que el Señor nos ha dado, un día más de vida. Gracias a todas aquellas personas, familiares, amigos, conocidos, que nos ven a través de este medio, que la palabra del Señor siempre llega a sus hogares a través de estos medios, porque se nos ha facilitado ahora el predicar la palabra del Señor. O sea, hoy no hay excusa porque existen tantos medios para predicar su palabra. Como decía mi esposa, estaremos hablando de esta parábola que está muy hermosa, que nos va a hablar mucho a cada uno de nosotros, que nos va a exhortar mucho a cada uno de nosotros. Pero vamos a ver, vamos a empezar, vamos a ponernos en las manos del Señor, y que sea el Señor hablando a través de sus siervos, a través de su palabra, y que usted pueda regocijarse, llenarse del Señor con estas enseñanzas. Así es. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre en todo momento, mi Dios. Señor, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por un día más, Señor, que tú nos diste de vida. Porque un día más, Señor, estamos aquí, mi esposa y yo, Señor, para presentarnos, Señor, delante de tu pueblo para predicar tu palabra. Padre, te pido que pongas tú las palabras en nuestras bocas, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de nosotros. Úsanos como esos vasos de barro, Señor, pero que la excelencia, la honra y la gloria y tu poder, Señor, sea manifestado a través de nosotros. Gracias. Señor, te pido por cada una de aquellas personas que están escuchando, que van a escuchar, Señor, este mensaje, esta palabra, Señor, que viene de parte tuya, Señor. Padre, te pido y ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú, Señor, dándonos ese alimento espiritual que llena nuestra alma, Señor, ese alimento, Señor, que llena, que nos da refugio en nuestra vida, Señor, que das paz, Señor, la paz que este mundo no ha podido dar, Señor, tú nos la das, Señor. Y te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de nosotros, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pedimos también que si nos escuchan o lo que sea, ¿verdad? Siempre ustedes han sido muy lindos con nosotros y nos han dado consejos, nos han dicho, hermanos, si se escucha, no se escucha, arreglen esto. Nosotros la verdad lo apreciamos muchísimo, porque eso permite que nosotros sigamos mejorando los medios, mejorando todo lo que tenemos para llevarles la palabra a ustedes de una manera más entendible a ustedes y más cómoda, ¿verdad? Pero bueno, entonces seguimos adelante, cualquier cosa nos avisa, pero vamos a estar en esta mañana en Mateo 25 del 14, amor, al 30, y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Al que le había dado 2, al que había recibido 2, ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y yéndose el que había recibido 5 talentos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Yéndose también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo lo mismo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítanle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá aún más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es, amor. Así que miraremos que esta parábola de los talentos tal vez muestra la severidad y el carácter de Dios aún más explícito, porque miraremos aquí de que Él nos da un trabajo por el que nos da, pero estaremos profundizando en la parábola qué es lo que nosotros hacemos con lo que el Señor nos da. Aquí estaremos viendo la severidad y el carácter de Dios, que ya porque Él sea omnipotente, omnipresente, soberano, misericordioso, no quiere decir de que nosotros seamos negligentes. O de que seamos siervos que no vamos a dar productividad, hermanos, porque al contrario, nosotros tenemos que ser diligentes y tenemos que dar mucha productividad con lo que el Señor nos ha dado. Entonces estaremos viendo aquí que vamos a ver de que aquí dice que un señor, un amo de los siervos, como hemos visto en otras parábolas, era siempre el siervo, siervo y siervo. Miramos cómo son los siervos. En aquellos tiempos eran trabajadores. Entonces miraremos que él se va lejos, dice, se va a un lugar muy lejano y deja a sus encargados con lo que nos da. Así podemos ver, hermanos, de que Jesucristo también se fue muy lejos y que nos dejó un trabajo, y estaremos viendo qué estamos haciendo con ese trabajo. ¿Qué estás haciendo tú con lo que el Señor te dio? ¿Qué cuenta le vas a entregar al Señor con lo que el Señor te ha dado, con lo que el Señor te ha confiado? Pero ya con esto estaremos dando inicio entrándonos a la parábola de qué es lo que significa esto de esta parábola, hermanos, porque está un poquito fuerte. La parábola está un poquito fuerte, está un poquito dura, pero la verdad nos ayuda mucho. Si tú abres tu corazón, si tú te pones a pensar y dejas que el Señor nos jale las orejas, porque eso es lo que pasa, a veces nos jala las orejas, el Señor nos enseña mucho, pero estaremos viendo, no nosotros, sino la palabra del Señor, porque a nosotros ya nos jaló las orejas, ya nos dio nuestro jaloncito de orejas, pero estaremos ya profundizando, amor, lo que la parábola en sí nos quiere enseñar. Así es, entonces realmente es hermoso porque miren, esta parábola que estábamos leyendo, ¿verdad?, de los talentos, a todos los siervos les dio algo el Señor. O sea, eso me demuestra a mí, nos dice a todos nosotros de que el Señor no hace excepción de personas, el Señor no excluye a nadie, el Señor no limita a nadie a servirle, ni es injusto, ¿verdad? Y dice: a este le voy a dar, a este no, a este sí, a este no. Él no hace eso, sino que dice que a todos les dio algo, a todos les entregó. Eso habla de la generosidad también del Señor, de que Él no rechaza a ninguno. O sea, para el Señor todos nosotros tenemos
dones y talentos, habilidades que podemos nosotros también desarrollar, ¿verdad? Y invertir para la obra del Señor. Entonces, a mí eso fue lo primero que yo noté y dije, wow, qué maravilloso es el Señor, porque el Señor no excluyó a ninguno. Dice que a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, pero vamos a ver por qué. No es que Dios haya sido injusto, ni que Dios haya sido cruel, ni que Dios haya dicho no, ni que tuviera preferencia, ¿verdad? Y diga, no, a este sí, a este no. No, sino que por el bien de ellos, Él sabía por qué a aquel le daba 5, por qué a aquel le daba 2 y por qué aquel siervo le daba 1. Esta parábola también es paralela con una que está en Lucas, que es básicamente muy similar a esta y el resumen es el mismo, pero nosotros decidimos tomar esta como base para la enseñanza del día de hoy. Entonces, eso es algo muy hermoso para empezar. El Señor no hace excepción de personas. Tú nos puedes mirar nosotros aquí. Nosotros podemos tener un talento tal vez. Tú puedes tener 2, algo otro puede tener más. O sea, todos el Señor nos ha dado algo y eso es lo hermoso, que al final de los tiempos, al final de cuando seremos presentados delante del Señor, así también ninguno de nosotros tendremos excusa y decir, Señor, tú a mí no me diste nada, no me repartiste nada. ¿Yo con qué iba a trabajar para ti si realmente no me diste nada? No, aquí el Señor nos muestra que sí, efectivamente a cada uno de nosotros nos dio algo. Entonces miremos en Hechos 10, 34 al 35 lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces ahí miramos de cómo el Señor es hermoso, bello, generoso, misericordioso para con todos, ¿verdad? Para con todos, y Él a todos nos ha confiado algo, amor. Y por esa razón, amor, es que el ser humano no tiene excusa de decir, ¿yo qué he recibido del Señor? ¿O qué me ha dado el Señor? Todos, el Señor nos ha dado algo, hermanos, porque como decía mi esposa, el Señor no es injusto de decir, no, pues aquello no le dio, o le voy a dar solo a estos y a estos no le voy a dar. No, el Señor a todos nos dio, porque aquí miraremos que a los 3 siervos les dio. Pero usted se preguntará, hermano, ¿pero por qué a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1? Más adelante estaremos viendo el por qué a ellos les dio 1, 2 y 5. Pero aquí lo que estamos haciendo énfasis es de que a todos nos da, a todos se nos da algo. Todos tenemos algo de parte de Dios, por el cual un día vamos a estar entregando cuentas, qué es lo que hicimos con lo que Él nos ha dado. Y veremos los primeros 2 versículos en Mateo 25, 14 y 15, que mi esposa leía, yo lo voy a leer en esta versión. Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Aquí para empezar, hermanos, miraremos que él emprendió un viaje. Me gusta como dice en Lucas, cuando mi esposa le decía que se compara a las minas que están en Lucas. En esta versión, si vamos a Lucas, dice que él va a recibir un reino, que él se fue a recibir un reino, pero que va a regresar, tipificando, hermanos, a Jesucristo. Jesucristo fue a recibir el reino en el cielo del Padre, para después venir por nosotros y que nosotros seamos parte de eso. Entonces, aquí miramos de que Él se fue, o sea, él los dejó, Él les confió, así como Jesucristo confió en nosotros, de que nosotros vamos a que Él tenga la confianza en nosotros, de que vamos a expandir, de que vamos a ganar almas para Él. Así mismo dejó a estos siervos. Pero si nos damos cuenta, dice talentos, amor. Talentos no son los mismos talentos que ahora nuestra lengua española significa para nosotros el talento, porque para nosotros el talento significa como que yo tengo un talento, un ejemplo, ¿verdad? Un talento de poder tocar algún instrumento. Eso es un talento de nosotros para ahora en día en la lengua española, en nuestro diccionario español. Es algo que nosotros tenemos, alguna característica que nos identifica, algo que podamos hacer, algo que tengamos nosotros. Eso es un talento. Pero en aquellos tiempos un talento, por eso dice en esta versión,
5 bolsas de plata, porque en un talento, amor, en el griego significaba talantón. Originalmente era una balanza, luego un talento en peso era una cantidad en oro o plata, equivalente a 3000 ciclos del santuario judío, alrededor de 34 kilogramos de oro o de plata. O sea que un talento, hermanos, no era algo que la persona tenía, algo que la persona tenía ella, sino que era dinero, era un valor. El talento en aquellos tiempos era un valor, imagínense, significaba 3000 ciclos del santuario, decía. También significaba en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, un denario, porque dice que un denario era un día de trabajo para un jornalero. Y un talento equivalía a 6000 denarios. O en otras puede estar dracmas, pero 6000 denarios era equivalente, o sea, ponga usted en su mente, 6000 denarios es igual a un denario, que es igual a un día de trabajo, un salario de un jornalero de los tiempos de Jesucristo. O sea que 6000 días de trabajo significaba un talento. Un talento, que es al que le dio lo menos, al que le dio menos. Imagínense que era fortuna, aún al que le dio solo un talento, ¿qué fortuna era? Exactamente. Entonces aquí va que ya nos vamos entrelazando de que al principio que nosotros decíamos, el Señor nos da a todos. O sea, nadie tiene la excusa de decir, yo no tengo nada de parte del Señor. Tal vez no lo has buscado, tal vez ni sepas qué es lo que tienes, pero tienes algo. Sí. Todos tenemos algo. Sí. Que no lo hemos encontrado, que no lo hemos sabido, es porque nosotros no hemos buscado, no nos hemos metido más con el Señor para que el Señor nos muestre qué es lo que el Señor nos ha dado. Porque imagínense aquí un talento era mucho, hermanos. Por eso dice 5 bolsas, porque en esta versión que estoy viendo dice 5 bolsas de plata. Imagínense 5 bolsas de plata en aquellos tiempos, era un dineral. Sí. Eran 17 años. Al de un talento equivalía a 17 años al de un talento. Sí. 17 años de trabajo, era mucho dinero, hermano. Y eso no es contando al que le dio 2 talentos, imagínense, es el doble. 17 por 17 es que 34, ¿verdad? Sería equivalente a 34. Y al que le dio 5, hermanos, es casi 85 años de trabajo. Y aquí se habla de dinero, porque el Señor Jesús lo puso aquí, Jesucristo lo puso en esta parábola, diciéndole a sus oyentes, a sus discípulos, les puso el talento, que en aquel tiempo, como decimos, era oro o plata, 34, imagínense, kilogramos de oro o plata, que tipificaba 6000 días de trabajo de un jornalero en aquellos tiempos. O sea, 6000 días de trabajo, 17 años aproximadamente, al que dio menos. Pero ¿por qué Jesucristo pone esto del dinero? Para todos aquellos que predican de la prosperidad y que usted siembre, que el Señor le dará más, y que usted pacte, que usted decrete, que usted diga. No estamos hablando de eso aquí, porque el Señor usó este peso tan grande, pero para mostrarnos las capacidades, las habilidades, los talentos, los dones que el Señor nos ha dado a nosotros. Aquí no se trata de dinero. El Señor usó esto porque en aquel tiempo era algo muy pesado, era algo de mucho valor. Entonces, ¿cómo ellos podían ver utilizado eso, invertido para producir más, verdad? En la lengua, como usted dice, en el término castellano, el sentido de ese talento es un don o una capacidad. Así que no nos desviemos diciendo acerca de dinero. Como hemos hablado, ¿qué significa una parábola? Una parábola es una similitud, es una comparación. Aquí no estamos hablando del dinero. El dinero es algo que compara con un don o una capacidad que el Señor te ha dado. No nos olvidemos de eso, no nos enfoquemos, porque en la versión nueva versión internacional dice que le encargó sus bienes. Entonces, esto es algo comparativo, porque el Señor lo que nos encomienda, hermanos, nos ha dado dones, dice. Él es el único que nos lo da.
pero Él nos da, es una capacidad, es un don que el Señor te da. ¿Para qué? Para la edificación de su pueblo, para la edificación de su iglesia. Esto es una comparación que miraremos en el versículo 15, amor, dice que lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Aquí es donde miraremos, que yo le decía, de que usted se preguntará, ¿por qué le dio a uno 5? ¿Por qué a uno le dio 2? ¿Por qué a otro le dio 1? Eso sería injusto del Señor, no, hermanos, porque el Señor no te va a dar algo con lo cual tú no puedas cargar. Hasta en la palabra del Señor dice que hasta con un peso, el Señor no te va a dar una carga, dice, de la cual tú no puedas cargar. Asimismo, el Señor no te va a dar un don o una capacidad de la cual tú no vas a poder. ¿Para qué? Porque el Señor no quiere que lo hagas a la fuerza. El Señor no quiere que lo hagas forzado. El Señor no quiere que lo hagas porque tienes que. El Señor quiere que lo hagas con amor, que lo hagas para Él. Entonces, por eso es de que te da conforme a lo que tú puedas. El Señor conoce nuestro corazón y nos va a dar lo que nosotros podamos. No nos va a dar más, hermanos. Por eso aquí miramos que a uno le dio 5. Al que le dio 5, amor, quiere decir de que él era capaz de soportar tener, imagínense, 6 por 5, 30,000 denarios en aquel tiempo. 85 años. Y ahora, amor, podrán decir unos, porque a veces se preguntan, ¿verdad? ¿Y por qué ese pastor tiene más almas que otro? ¿Y por qué aquel pastor tiene más almas que otro? No es porque ellos hayan tenido, hermanos, sino porque ellos de su esfuerzo han puesto y han trabajado para el Señor. El otro también no quiere decir que porque tenga menos, ha trabajado menos. No, él también ha trabajado lo mismo, porque para el Señor, hermanos, y esto es, mire, lo que el ser humano tiene como error. Esto es lo que nosotros tenemos como error, de que nos fijamos y pensamos que por tener más o hacer más, el Señor te va a bendecir más. Cuando el Señor mira, no tiene acepción de personas. El Señor mira el corazón, el esfuerzo, con qué lo haces, no la cantidad que tengas. Aquí no nos estemos fijando en la cantidad que hagamos, en la cantidad que tenemos, en lo que nosotros podemos hacer. No, miremos con qué esfuerzo nosotros lo damos, sea poquito o sea mucho, como yo decía en una de las primeras parábolas, lo poquito que tú sepas, ese poquito da, pero dalo de corazón. Porque eso es lo que el Señor mira. Si tienes mucho, dalo también mucho y dalo de corazón para el Señor. No lo des para que lo que más te enaltezca no te engrandezca. No, dalo porque qué bueno que tú tengas la capacidad para dar ese montón. Pero también no menosprecies a aquel que no pueda dar mucho, porque el Señor da conforme nosotros podamos. Yo creo que ahí está la clave, amor, que usted lo que dijo, si puedes dar mucho, dalo, porque al Señor se le tiene que dar el 100 de lo que hagamos, porque si tú te fijas, el que al Señor le dio 5 talentos, Él los multiplicó en 5, o sea, al 100% dio para su Señor. El que le dio 2, al 2%, o sea, lo multiplicó a 4, entonces Él también dio el 100%, tanto el de 5 talentos como el de 2 talentos dio el 100%, entonces no nos fijemos en nosotros querer analizar a tal iglesia o a tal pastor o a tal congregación y decir, oh, aquel tiene más, aquel se esfuerza más. No, es que Dios le dio ciertas capacidades y el Señor a ambos les dirá, a tanto al que le dio más como al que le dio poco, les dirá, entren, buen siervo fiel y bueno, entren al gozo del Señor. En poco has sido fiel, en mucho te pondré. Eso les dice a los dos, aunque los dos no rindieron de la misma manera. Entonces lo importante aquí es que Dios no exige habilidades que nosotros no tengamos, como decía mi esposo, pero sí tenemos que usar al máximo lo que se nos es dado de parte del Señor. O sea que no todos tenemos los mismos dones, pero sí todos podemos dar lo máximo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para el Señor. Y aquí mismo lo dice, vamos al versículo 16 al 19, y dice, en esta versión, nueva versión internacional, el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Miremos el primero y el segundo, como decía mi esposa. No tuvieron la misma cantidad, pero los dos dieron su 100% esfuerzo, hermanos. Porque los talentos que nosotros tenemos, los dones, las capacidades para el Señor que nosotros tenemos que dárselas al 100. ¿Por qué le digo esto? Porque si se da cuenta, en el que recibió 5,000, el que recibió 5 talentos, dice que enseguida fue, él no se esperó, enseguida fue y lo dio todo. Hermanos, él invirtió los 5 talentos, él le invirtió las 5,000 bolsas de plata para ganar más. Y aquí voy a usar un poquito la imaginación y quiero que usted también la use. Imagínense que este siervo, usted que el Señor le haya dado 5,000, serían 6,000 denarios. En un equivalente de aquí, amor, ¿cuánto dijimos que eran? Eran como 6,000 días de trabajo para un jornalero pero en normal. dólares, ¿cuánto venía siendo? En dólares, ay, no recuerdo. Era como 600,000 dólares, ajá. Okay. A los $120,000 eran de un talento. Pongámonos aquí. Pongamos de que usted tenga $500,000, pongamos, y se lo confíen a usted. Entonces este siervo lo que hizo, empezó, es mi imaginación, me imagino que él compró más tierras. Él compró, en aquellos tiempos se usaba mucho la agricultura, empezó a comprar más terrenos, a hacer más. Y ese dinero lo empezó a invertir. No se dilató mucho, él lo empezó a invertir, él se esforzó para que ganara ese dinero. O sea, así es el Señor con nosotros, hermanos. El Señor te deja un ejemplo al ministerio del pastor. Él le da, él le deja y te dijo, te doy esto, te lo dejo. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Eso ya es cosa de tu trabajo, depende de ti. Si tú le das más almas al Señor, el Señor te mandó tal vez 2 almas, y con esas 2 almas, cuando Él venga, tú vas a tener más. Pero tú lo vas a dar todo, tú lo vas a dar al 100, tú vas a querer todo, aunque la gente, hermanos, te critique, aunque la gente te dé puñaladas, tú no lo haces para la gente, tú lo haces para el Señor. Porque estos siervos lo hicieron para su Señor. Y si miramos en el 17, el que ganó 2, el que le dio 2, dice que ganó también 2. El que hizo, hermanos, lo que él tenía, como le digo, lo poco que él tenía, de ese poco dio, pero dio el 100%. ¿Por qué nos damos cuenta que ganó el 100%? Porque dice que el que tuvo 5, ganó 5 más. El que tuvo 2, ganó 2 más. Si usted se da cuenta, ellos dieron el 100% de lo que ellos tenían. A cada uno, aunque uno tenía 10 y otro tenía 4, pero era al final tenía 10 y tenía 4, pero los dos dieron lo mismo delante de los ojos de Dios, y Dios los recompensó de igual manera a ambos, porque los dos dieron basado a su capacidad. A esto es lo hermoso, que a veces en otros tiempos yo me abrumaba, me entristecía, yo decía, Señor, pero yo no voy a poder dar lo que tal persona da, es que aquella persona da mucho más que yo no tengo esa capacidad. Entonces el Señor me ha hablado a través de pruebas, de luchas, y me ha dicho, no, es que yo no te estoy pidiendo que tú seas como fulano, mengano, sutano, yo te estoy pidiendo cuentas de lo que yo te he dado a ti personalmente, individualmente. Eso es algo que yo te entregué a ti. Tú trabaja en lo que yo te di, ponte a trabajar, esfuérzate, dalo todo por el Señor, y yo voy a añadir más a lo que ya te di. Esto es lo hermoso, que mire, el de 5 talentos y el de 2, como decía mi esposo, digamos un pastor, ¿verdad?, que es llamado por Dios al pastorado, le dio tales talentos, dones, habilidades, capacidades, pero ese ministro no se va a quedar solo con eso. Él va a empezar a usar talentos, a instruirse en cómo tocar un instrumento, va a empezar a estudiar, a ganar conocimiento, va a empezar a compartir con las almas. Aquí esto habla de dinero, pero el Señor realmente, como es una parábola, un sinónimo, un símil de lo que el Señor nos quería dar a entender, realmente se trata de los frutos del Espíritu. El Señor quiere que nosotros cada día, eso depende del ser humano, en cuánta productividad, qué tanto tú generas para el Señor, y qué son los dones del Espíritu.
Son el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, el dominio propio, la fe, la mansedumbre. Son 9 en total los frutos del Espíritu. Entonces, tú tienes, eso depende de ti. El que le dio 5, él le dio 5, pero ese siervo se puso a trabajar. No fue tacaño, no fue codo, no tuvo temor. Él se aventó de todo por amor al Señor. Es lo que le había confiado. Y el Señor, amor, no espera que nosotros produzcamos más, como le decía, de lo que el Señor nos ha dado, sí, sino que Él dio 5 y él con él, ¿por qué? Porque Él conocía la capacidad. El Señor conoce nuestra capacidad. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Es de que, como decía mi esposa, a veces nosotros queremos tener de lo que el otro tiene o queremos ser como el otro tiene, pero el Señor te ha dado a ti. Pero lo que el Señor te ha dado es porque conoce tu corazón, pero a veces nosotros mismos nos minimizamos. A veces nosotros mismos nos hacemos chiquito con lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor no te está pidiendo que produzcas más de lo que debes de dar, sino que lo poquito que tú produzcas, lo produzcas para Él. Mire, esto me llamó mucho la atención, amor, de un libro que estábamos leyendo. Dice, ellos invirtieron sin esperar. O sea, ellos invirtieron confiando en lo que el Señor les había dado. O sea, ahí también operó la fe de ellos y el amor a su Señor. Y me gusta lo que dice, el Evangelio de Cristo es un capital que solo aumenta cuando se gasta del todo. Ellos gastaron los 5,000 talentos, hermano. Los 2 talentos ellos los gastaron en todo. Pero ¿qué? Eso no quiere decir que se lo gastaron y se lo gastaron en cosas vanas, o que se lo gastaron y ya no reprodució más. No, ellos gastaron en algo que les iba a producir mucho más. O sea que también utilizaron la inteligencia para saber en qué invertir el dinero o no. Imagínense, me pongo a pensar el que le dio 5 talentos. El Señor tenía que saber en ese tiempo de que Él era bueno para los negocios porque sabía de que Él iba a invertir. Así nosotros, si nosotros tenemos, yo conozco, amor, personas de que vienen ya con eso de que pueden tocar un instrumento, le hallan rápido a las notas, tienen un buen oído. O sea, el Señor sabe qué es lo que te va a dar porque sabe lo que tú tienes. Y me llama mucho la atención en estos dos, en el de los 5 y en el de los 2, amor. Me pongo a pensar y comparo a los apóstoles con estos siervos, porque Jesucristo se fue. Dice que Jesucristo se fue siendo el amo. Y los apóstoles, ¿qué se les encomendó hacer? Se les encomendó, dice, ustedes me serán testigos en Samaria, en Judea, en todo el mundo. Cuando a ellos se les entregó el evangelio, amor, porque fueron sus discípulos, la gente sabía quiénes eran ellos, habían estado con Jesús. La tarea de ellos fue expandir el evangelio. A ellos se les encomendó algo, se les dio algo poquito. Y si miramos el día de ahora, el cristianismo, las personas que a través de esos apóstoles que fueron mártires, que fueron perseguidos, pero ellos expandieron el evangelio hasta el día de hoy, ¿cuánto productividad ha dado eso? Lo que el Señor